Este ejercicio que vamos a hacer va a tener la finalidad de que puedan estar preparados para el examen, de hecho. Y cualquier duda o consulta que surja, pues hoy sería bueno que lo evacuemos para que quede claro y pues se saquen 10. Entonces, vamos a ver con detalle, aunque eh, es la idea que evacuemos estas preguntas que están acá al final para saber cómo vamos a proceder. Para el examen de antemano les recomiendo que tengan abierto de lo que es el RStudio. No es obligatorio porque ustedes pueden hacer el examen con los medios que tengan. Pueden calcular lo que se les pide con Excel o con la calculadora a mano, como quieran, pero eh, como lo vamos a hacer aquí, va a ser con el R, de tal manera que se les facilite y no pierdan el tiempo, porque en el examen no me van a presentar a mí un procedimiento, no me van a entregar capturas de lo que hacen, sino simplemente van a dar una respuesta. Y entonces por eso es de que es importante que tengan a la mano una herramienta con la que se les facilite. Y para eso vamos a hacer esta práctica, para que puedan ustedes estar listos con eso. Entonces ahora esa es la intención y al final si tienen dudas con respecto a otra actividad me las hacen saber al final de preferencia para que podamos evacuar esto de una vez y llevemos ese orden. Entonces si estamos listos me confirman y empezamos. Hola, hola, ¿estamos listos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Correcto. Bueno, gracias. Fíjense bien, el ejemplo es sencillo porque lo importante es lo que nos solicita y lo que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, pongamos atención y por favor, si en el momento que surja una duda, aquí sí sería que me interrumpan y lo aclaremos en ese momento porque después va a ser difícil poder regresar a donde estemos o donde haya estado esa situación. Entonces, por eso. Bien, dice el problema lo siguiente. Un docente quiere caracterizar a los 13.000 estudiantes de la UFG. El asterisco que tiene el 13.000 es porque es un número no actualizado, perdón. Es un dato del 2013. A la fecha, pues ese número cambia, pero vamos a asumir que esa es la población hipotética de los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia y un docente quiere caracterizarlos. Entonces para eso lo que hace el docente es crear un formulario con 37 preguntas y dentro de esas 37 preguntas el docente ha incluido estas variables. ¿Qué variables son? La edad, el peso, la estatura, la carrera que estudia, el estado civil del estudiante, sus ingresos mensuales, el tipo de deporte que practica, entre otras. Estas que están aquí solamente son para hacer el ejercicio, ¿verdad? Bien, para proceder, ¿alguien me puede decir qué tipo de variable es esta, la edad? Por favor, si alguien quiere eh, aportar o participar. ¿Qué tipo de variable, cómo clasificaríamos la edad? ¿En qué tipo de variable se clasifica? Ordinal. Mm, Tiene el atributo de ordinal, pero y eso que me comenta es la escala. Pero ¿qué tipo de variable sería? Me tiene que decir si es cualitativa o Es continua una cuantitativa. o cuantitativa. Ajá, entonces en este caso, perdón, ¿Cuantitativa? correcto, es cuantitativa. Piense bien, en la clasificación cuando decimos qué tipo de variable es,
solo me van a decir si es cuantitativa o cualitativa. O cuando decimos cualitativa también podemos decir categórica, es lo mismo. Categórica y cualitativa es lo mismo. Cuantitativa es cuando son cantidades. Esa es la clasificación. Cuando decimos la escala, entonces ahí entra lo que es nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Pero cuando me piden clasificar una variable y lo mejor es que hagamos las dos cosas, que digamos el tipo y su escala para clasificarla completamente. En este caso la edad es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué continua? Porque la edad admite entre dos valores enteros consecutivos valores intermedios. Por ejemplo, una persona que tenga 10 años y entre dos valores u observaciones de una persona que tenga 10 años y otra persona que tenga 11 años, también podría haber otra persona que tenga 10.5 años. O sea, admite valores decimales. ¿Por qué? Porque la variable es continua. Por eso es que se clasifica así. La naturaleza de la variable es continua, aunque en la práctica se recogen los datos por, por razones mismas prácticas y de facilitar el trabajo, pues se piden por convención de manera entera, o sea, la edad en años cumplidos, en años enteros cumplidos. No se pide la edad exacta en años y meses y días y todo eso. Entonces, la edad es una variable cuantitativa continua. Entonces, si la edad es una variable cuantitativa continua, ¿qué o cómo clasificarían ustedes al peso? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo clasificaríamos el peso? Una variable cuantitativa también. Ok, sí, cuantitativa. ¿Y de qué escala? ¿En qué escala se clasificaría? Sería continua. Intervalo, no. Intervalo. Mm, Fíjense bien. Peso. ¿Qué es el peso de un estudiante? Porque esos son variables que le estamos observando a un estudiante. Entonces, si yo tengo dos estudiantes, uno pese 65 kilogramos y el otro pese 66 kilogramos, ¿será que no hay algún estudiante que pese 65.5 kilogramos? Sí, es posible. Sí, ¿verdad? Entonces, yo les pongo o les hago énfasis en dos cantidades consecutivas enteras, porque con eso ustedes van a poder identificar si es continua. ¿Por qué? Porque entre dos, cuando tenemos dos consecutivos, dos enteros consecutivos, 65 y 66, y yo me pongo a pensar, ¿será que alguna persona puede medir o tener peso entre 65 y 66 kilogramos? Sí, teóricamente sí es posible, aunque en la práctica no tenga ningún estudiante que me pese con decimales, sino que todos me pesen con enteros exactos. Aunque fuera así en la práctica, pero teóricamente la variable sí admite valores decimales. Entonces la variable se vuelve o es cuantitativa continua. Diferente es cuando tenemos eh, número de asistentes, por ejemplo, a un evento artístico y que contemos cuántas personas asistieron cada mes, digamos que cada mes se hace un concierto o algo, y digamos que en febrero asistieron 35 personas y en marzo, el siguiente mes, asistieron 36 personas. Entre 35 y 36
Puede ser que hayan 35.5 personas. No, no es posible. No es posible, ¿verdad? Entonces, en la parte, yo lo puedo escribir, pero eso no es posible, teóricamente, no es posible, porque es una variable discreta. En ese caso es una variable discreta. Entonces veamos por qué es la importancia de pensar cuando vamos a clasificar si son cantidades, si entre dos consecutivas admite teóricamente valores decimales o valores intermedios con decimales. Si admite decimales, por su naturaleza, entonces es una variable cuantitativa continua. De lo contrario, solo es una variable cuantitativa discreta, porque solo admite enteros y que son cantidades. Si es intervalo, ¿en qué momento voy a saber yo que es intervalo? Cuando el cero no es absoluto. Fíjense bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy claro es la temperatura. La temperatura es una variable cuantitativa de intervalo o de intervalo. ¿Por qué? Porque lo explico de la siguiente manera. La forma de cómo identificar que es de intervalo es pensar en el cero. Si el cero es una variable, es un valor absoluto o si no es absoluto. ¿Qué significa eso? Les pregunto yo, en la temperatura, si decimos 0 grados Celsius, ¿eso significa que hay ausencia de temperatura? Les pregunto. No, sí hay un dato. Sí, ¿verdad? Cero es un dato más y no significa ausencia de la característica que estamos observando o midiendo, que en este caso es la temperatura. Cero me está indicando un valor y no hay ausencia, sentimos frío, sentimos la temperatura. El cero es una temperatura más. Sin embargo, si nos ponemos a decir eh, altura de un poste, la altura de un poste, si yo quiero ver la diferencia con la de intervalo, ¿qué significaría la altura cero? ¿Qué significa que un poste tenga cero de altura? 0 metros de altura. Que no hay Significaría, datos por registrar. ajá, significa que no existe el poste, es decir, que hay ausencia de la altura. ¿Por qué? Porque dice que es 0 metros, o sea, no existe el tal poste. Entonces hay ausencia de la característica que estamos midiendo porque no existe una altura. Como no existe, el cero es absoluto. Es decir, también con el ingreso, digamos, cuánto dinero tengo en la bolsa. Si no, si digo $0, es decir que no tengo nada, hay ausencia de dinero en mi bolsa. Eso es lo que significa el valor absoluto cero relacionado con el valor absoluto, valor cero que no es absoluto en la temperatura. Esa es la diferencia que debemos de verificar porque se tiende a confundir con la de intervalo porque en la temperatura, fíjense bien, hay datos decimales también. Tenemos entre 23 grados y 24 grados Celsius, tenemos 23.7 grados y es posible, ¿sí o no? Díganme ustedes. Sí, es posible. Si es posible, entonces se confunde. Pero ¿cómo diferencio? Con el cero, si es absoluto o no. Y otra cosa, ¿por qué? Entonces, ¿por qué existen las de intervalo y por qué las de razón? Las de intervalo es un grado inferior a las de razón, porque en las de razón podemos hacer todas las operaciones matemáticas, las cuatro. Perdón, te podemos hacer las cuatro y todas tienen significado. Podemos hacer comparaciones. En las más exactas, en la temperatura, por ejemplo, no podemos hacer todas las operaciones. No podemos decir que, vaya, en San Salvador está a 25 grados.
Celsius. Y en San Miguel, algo hipotético estoy hablando, ¿verdad? En San Miguel está a 50 grados Celsius. No podemos decir que la percepción de la temperatura en San Salvador, perdón, en San Miguel, es el doble de la de San Salvador. No podemos hacer esas comparaciones, no podemos hacer ese producto, multiplicar la de San Salvador y decir, multipliquemos la temperatura de San Salvador por 2 y ya tenemos la temperatura de San Miguel. No funciona así. Entonces, esas cositas son las que tenemos que ir viendo, pero bien, siguiendo con los ejemplos que tenemos aquí, la estatura es ¿qué tipo de variable? Una variable cuantitativa continua. Exacto, muy bien, estamos comprendiendo, así es. Las primeras tres son iguales, pero ya la carrera que estudia un alumno, valga la redundancia, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. ¿Cualitativa qué? Nominal. Exacto, nominal, porque la carrera, imagínense, tenemos licenciatura en Relaciones Internacionales, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería. Si yo tengo esas carreras que he mencionado y las coloco en una tabla o en un gráfico, no importa el orden en que yo las ponga, siempre se va a interpretar el tipo de digamos, la frecuencia en las barras, se va a entender cuál es la que tiene más estudiantes, cuál es la que tiene menos. Se va a entender el gráfico y no importa la relación, el orden que yo los ponga. Entonces se dice que es nominal. Cuando sí importa el orden de las respuestas, de cómo yo las presente, entonces es ordinal. ¿Cuándo va a ser una variable? Voy a tener una variable cualitativa ordinal. Cuando, por ejemplo, yo pienso, pregunto sobre la satisfacción de un producto y le pongo a la escala siguiente: poco, mucho, poco, regular, mucho, digamos como esa, o en la que ustedes quieran. Poco se entiende que es menos que regular, o poco o nada, digamos. Regular es menos que mucho. Entonces ese orden sí es importante. El tipo de respuesta que tenemos ya tienen un orden predefinido. Entonces, en este caso sería una variable cualitativa ordinal, porque sí tienen un orden. Estado civil. ¿Cómo se clasificaría estado civil? Cualitativa nominal. Correcto. Ingresos mensuales. Cuantitativa continua. Cuantitativa. Exacto, correcto, muy bien. Y por último, ¿qué tipo de deporte practica? ¿Qué tipo de variable es? Imagínense lo que le estamos preguntando. Cualitativa nominal. Exacto, muy bien. Entonces, ya con eso que me han dicho, lo hemos clasificado cada una de estas variables. Si yo quiero saber qué tipo de respuestas voy a esperar en edad, por ejemplo, yo como son estudiantes de la universidad, puedo esperar estudiantes de 18 años, de 19, de 20, de 21, etcétera, hasta qué sé yo, no hay edad límite para estudiar, entonces ponemos puntos suspensivos. Entonces, esos son los tipos de respuesta que podemos esperar. El peso, ¿qué tipo de respuesta podemos esperar? Digamos que el peso en kilogramos. ¿Qué tipo de respuesta puedo esperar?
kilos, 60 50 kilos. kilogramos, 55 kilogramos. Claro, aquí estoy poniendo valores hipotéticos. Podría poner incluso 57.3 kilogramos, etcétera, ¿verdad? Solo por tener una idea de cómo serían los valores que podríamos recolectar en edad, en estatura, qué tipo de respuesta podemos esperar, cómo podrían ser las respuestas que obtengamos. 1,75 m, 1,80 m, 1,90 m. Exacto, 1.80 y así sucesivamente, ¿verdad? En carrera, ¿qué tipo de respuesta podemos esperar? Ya lo dijimos, ¿verdad? Licenciatura en Relaciones Internacionales, Ingeniería de Sistemas, por poner algo. Lo estoy poniendo así, abreviado. Contaduría, Administración de Empresas, etcétera. Estado civil, qué respuesta puede admitir? Soltero, casado, Soltero divorciado. o soltera, ¿verdad? Casado o casada. Divorciado, viudo y todo eso. ¿Sí? En ingresos mensuales, ¿qué tipo de respuesta podemos tener? Porque si yo les pregunto a ustedes, mire cuántos son sus ingresos mensuales, no me va a dar un valor exacto tal vez, pero sí me lo va a dar un estimado. Pueden ser rangos también, pero en este caso el dato aproximado. El dato aproximado. Podría haber un valor desde el sueldo mínimo hasta 300, qué sé yo, dólares hasta Fíjense bien, llegar a... está bien, exacto lo que está diciendo el compañero, pero también hay que, siempre nosotros tenemos que pensar en todas las posibilidades de tipo de respuestas que podemos obtener. Y tenemos estudiantes, en este caso la población son estudiantes. Hay estudiantes que tienen esto de ingreso o no. Podría darse el caso, hipotéticamente, aunque en la realidad todos tengan algún tipo de ingreso. Pero es algo teórico que se podría dar y es un dato que tenemos que incluirlo. Podrían ser solo $10, podrían ser 150, podrían ser 360, como decían ahí, y hasta más, $1000, y hasta más, qué sé yo. Pero son tipos de respuestas que podemos obtener en este tipo de pregunta para este tipo de población. Y por último, ¿qué tipo de deporte practica? ¿Qué tipo de respuesta podemos esperar? Basquetbol, fútbol, Ajá, básquetbol, natación, fútbol, natación. ¿Qué más me dijeron? Tenis. tenis, ¿Qué más? voleibol, Ok, Béisbol. exacto. esgrima. Vale, estamos bien. Dejémoslo hasta ahí. Ya con eso, ya tenemos una noción de cómo clasificar las variables, cómo pueden ser las respuestas que nosotros incluyamos en un cuestionario, porque cuando hacemos un cuestionario a veces tenemos que delimitar de un solo la respuesta para que solo seleccione la persona y así no esperar que ellos ingresen texto. Todo eso es importante. Pues bien, una vez que ya tenemos eso, que el docente ha incluido esa pregunta, nos dice, una vez recolectados los datos, el docente quiere realizar la distribución de la variable peso. Fíjense bien, aquí dice, quiere hacer la distribución de la variable peso. ¿Cuál es la variable peso? Pues esta. Para todas las preguntas, todas estas variables o preguntas van a tener datos. Si son tantos estudiantes a los que le pasa la encuesta, vamos a tener tantos datos para cada variable, pero en este caso nos está diciendo que solo para el peso. Para el peso quiere hacer la distribución de frecuencia y dice que tenemos
68 observaciones. Quiere decir que el formulario se lo pasó a 68 observaciones, o sea, a 68 estudiantes, y aquí están. Quiere decir que el primer estudiante que recolectamos datos pesaba 63 kilos, el segundo 58 kilogramos, y así sucesivamente. Tenemos 68 datos. La primera pregunta que nos dicen es que clasifiquemos cada una de las variables. Es lo que ya hicimos anteriormente, cuando dijimos que estas son cuantitativa continua, etc. Luego nos dice que hagamos un análisis descriptivo de los datos respecto a la población o la muestra. Perdón, no leí bien. El análisis descriptivo de los datos se hace respecto a una población o a una muestra. Por favor, díganme ustedes, respóndanme a esa pregunta. El análisis descriptivo que vamos a hacer de esos datos se van a hacer respecto a una población o a una muestra. ¿Qué dicen ustedes? Sería una población. Veamos, ¿quién más opina que es una población u opina de manera diferente? También considero que es una población. Veamos, población, dice la compañera. No estoy viendo los nombres, así de que no les voy a mencionar los nombres, solo les escucho. ¿Quién más opina? Considero que es una muestra, porque tenemos distintos datos de la población. Ok. ¿Quién más quiere opinar? ¿Es población o muestra? El análisis descriptivo que vamos a hacer de los datos es poblacional o muestral. Esa es la pregunta. Yo pienso que muestral. Muy bien. ¿Nos podría decir por qué considera que muestral? Gaby, ¿verdad? Me parece que reconozco la voz. Sí, correcto. Ok. La pregunta es el análisis descriptivo, ¿verdad? Sí. Entonces pienso que es muestral. Ok. Bueno, porque lo va a tomar el rango de la población. Muy bien. Entonces ahora... Pero es una muestra de un total. ¿Cómo? Porque es la muestra de un total, pues de un 100%. Exacto, muy bien. Eso, fíjense bien. Hay que tener cuidado con lo que nos dice el enunciado del problema o del ejercicio, lo que sea. Porque ahí se nos dicen hay palabras claves que nos pueden confundir. Por ejemplo, aquí nos dice que un docente quiere caracterizar 13.000 estudiantes de la UFG, pero a la vez nos da el mismo mensaje, el mismo texto nos da las claves para identificar qué es, si va a ser un estudio poblacional o muestral. Si son 13.000 estudiantes y aquí nos está diciendo que solo tenemos 68 observaciones y aquí están las 68 observaciones, entonces esto es una muestra. No tenemos los 13.000 datos de todos los estudiantes. Los datos de los 13.000 estudiantes no lo tenemos para cada una de esas variables. Solo tenemos, de todos esos 13.000, solo tenemos 68 datos. Entonces, aunque no nos dice aquí en ningún momento, nos habla de muestra, sí nos dice que tenemos 68 observaciones y nosotros tenemos que intuir que no tenemos los 13.000. Por tanto, el estudio o el análisis descriptivo que vamos a hacer es muestral. Si no hay indicios de que es una muestra, entonces tiene que hacer una población. Si no nos dice, o más bien en el texto mismo tenemos que identificar si tenemos todos los datos de toda la población, entonces sí es poblacional, como el censo. Un censo es donde tenemos los datos de toda la población. Pero población, nunca piensen ustedes o crean de que una población tiene que ser muchos datos, como en este caso que son 13.000.
Una población puede ser solo 50, 25, porque depende de cómo hemos delimitado a esa población. Por ejemplo, ustedes que son alumnos de la materia estadística aplicada virtual o, eh, o no presencial, son dos grupos que yo tengo en este caso. Si los dos los unimos y digo que quiero estudiar a todos mis estudiantes de las dos materias, entonces juntos, digamos que fueran 50 estudiantes entre los dos grupos. Esa es mi población y es una población porque son todos. Si yo no tengo todos los estudiantes, sino que de esos 50 solo agarro 15, es una muestra. ¿Queda claro? Sí. Entonces esos datitos son Claro, los que claro. esos datos son los que ustedes tienen que ir observando para antes de responder, no solo dejarse llevar. Muy bien, entonces seguimos. Con estos datos nos está pidiendo qué porcentaje de estudiantes tiene una edad entre 37 y 46 años de edad. Perdón, aquí no le cambié porque tenemos que cambiarlo a kilogramos. En- bueno, lo vamos a dejar así, ya después cuando vea la tabla vamos a cambiar. Para poder responder estas tres preguntas necesitamos tener la tabla de distribución de frecuencia. Para eso vamos a hacer lo que hicimos la clase pasada, la sesión pasada en el R. Cuando vamos a trabajar en R, lo primero que tenemos que hacer es cargar los datos. Aquí tengo los datos. Tengo que tener cuidado de no copiar ese punto que está ahí. Como ya está, como yo casi como lo necesito separado cada dato con coma, porque en R se separan con coma, recuerden, lo copio y en R lo que voy a hacer es definir una variable. Fíjense bien acá. Voy a poner, la variable se llama pesos. Pesos de estudiantes, pero solo breve, pesos. Para cargar datos ya dijimos que es con la función C, así como está. Y ya teniendo eso, solo pegamos lo que ya copiamos. Le doy control V y ya está. Miren. Cuando le doy enter, ya se cargan los datos a la variable pesos. Si yo escribo pesos ya y le doy enter, ahí me está diciendo que están estos datos asignados a la variable pesos. El primero es 63 y el último es 64, como vemos. Los asigna en ese orden. Ya tenemos cargada la variable peso. Luego vamos a empezar a trabajar para eso. Vamos a saber cuántos datos hay. Lo vamos a asignar el total de datos se lo vamos a asignar a n. Eso yo se lo voy a compartir después, el archivo, para que ustedes practiquen. Aquí está. Con esta función length y la variable pesos le estamos contando cuántos datos tiene la variable y la estamos asignando a una nueva variable que se llama n, que es el total de datos. Si yo pongo n y le doy enter, me dice que son 68, ¿sí? Luego, como para generar una tabla de distribución de frecuencia, que es de ahí donde vamos a sacar las respuestas de las preguntas que ya vimos, entonces vamos a hacer esa distribución. Y ahora una forma más rápida, porque ya solo extrayendo las funciones de R que me van a ayudar a hacer la función, la tabla con funciones de una manera más rápida. El primer paso es calcular los intervalos, que los denominamos con la letra K. Solo copiamos y pegamos. Fíjense bien, con la regla de Sturges, esta es la función que calcula cuántos intervalos vamos a utilizar con la regla de Sturges. Para la variable peso le damos enter, ya nos dice que K van a ser 8 intervalos.
Luego decimos cuánto va a ser el ancho de clase de los intervalos. Para eso se saca la diferencia del rango de pesos y dividido entre K, que es el total de intervalos. Le damos enter y ya nos dice que son 6. El ancho de clase va a ser 6. Fíjense bien, es importante esta de aquí, que más adelante lo vamos a necesitar. Si yo solo copio eso y lo pego acá, me da 48. ¿Qué significa eso? Me está dando el rango. Si solo pongo rango, fíjense bien aquí, si solo agarro esta de aquí adentro, es una función dentro de otra función. Si yo agarro solo eso, me está diciendo el dato mínimo y el dato máximo de esto de acá. Si yo quiero visualmente localizar el mínimo, me puedo enloquecer si son muchos datos y no lo voy a encontrar. Se me va a hacer difícil, ya sea el mínimo o el máximo. Entonces por eso lo hacemos con una función. Con la función rang o range, ahí ustedes sabrán cómo se pronuncia. Tenemos el mínimo y el máximo, pero si explícitamente quiero saber el mínimo, también está la función min. Le pongo la variable que es pesos y ya me da el mínimo exactamente, y el max, la función max, me da el máximo. Y si observan, son justamente eso, el mínimo es 46 y el máximo es 94. Y entonces esta función lo que hace es la diferencia, es decir, al 94 le resto 46, hago la diferencia y la divido entre k. Eso es lo que hemos hecho con esto, y nos dio 6. Ahí tienen estos que les van a servir en el examen. Bueno, seguimos. Ya tenemos el ancho, ahora vamos a calcular los intervalos. Con esto solo lo copian y lo pegan y ya tenemos los intervalos. El primero va a ser de 45.95 a 51.95. El segundo va a ser de 51.95 a 57.95 y así sucesivamente vamos formando los intervalos. Después calculamos las marcas de clase. Las marcas de clase son el punto medio, es decir, sumo este dato con este otro y lo divido entre 2. Y eso es la marca de clase de ese intervalo. Eso es lo que hace esta función de acá. Aquí ahorita solo la primera marca de clase, pero se necesita la primera para generar los restantes. Es casi similar a esta forma. Aquí están. Lo voy a copiar todo hasta aquí para generar todos los intervalos. Todas las marcas de clase, perdón. Ahí están todas las marcas de clase. Luego, con esta función de generar la tabla de frecuencia, solo copian y la pegan. Uy, perdón, esta no se me copió. Lo pegamos y le damos enter. Si ustedes revisan este código con el de la semana pasada, va a haber una pequeña diferencia, como clases, MC mayúscula, FAS, FRS, FA, FRA, porque en el código anterior aquí dice intervals, MC minúscula, y aquí tiene otros símbolos. Pero aquí yo le he cambiado porque se comprende más de esta manera, que es la frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Por eso lo puse así. Entonces, ya generamos la función tabla de frecuencias. Ahora vamos a generar la tabla de frecuencias. Todos estos pasos anteriores sirven para generar la tabla de distribución de frecuencias, que es con esta función. Solo la copian, la pegan. Si se fijan, agregamos en los argumentos la variable pesos, el total de intervalos, que en este caso son k intervalos, con ancho de clase 6,
porque A vale 6, pero ponemos A porque así si no se nos ha olvidado o ha modificado en algún momento, le va a dar el valor de A, el que tenga. Y esto es con un valor de aproximación que hace el- la función. Es un argumento que tiene. Si le damos enter acá, nos va a generar la tabla de distribución de frecuencia. Veamos que aquí está el intervalo, el primer intervalo, de 46 a 52. Si se fija, nos ha aproximado el intervalo, que es 45.95, nos lo ha puesto como 46. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho. Entonces, una vez que ya nos hemos ubicado en cuántas clases tenemos, que son estas las 8, si se fijan aquí tenemos 8. Y después pone la columna de marca de clase, que es el promedio de estas dos. Son estas que están aquí, 48.95 es este de aquí. Y así para el resto. Después cuenta cuántos datos caen en este intervalo. Es decir, que de 46 a 52 solo tenemos dos datos de este total. De de acá, de 64 a 70 kilogramos de peso, hay 16 estudiantes que tienen ese peso. Y así sucesivamente. ¿Cuál es para ustedes? Voy a adelantarme a una pregunta. ¿Cuál es el intervalo modal? Es decir, donde está la moda, o es decir, donde está la mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo modal? ¿Cuál es el intervalo modal? ¿Alguien? A, a simple vista, de ¿Sí? la tabla, Ujú. eh, Vaya, para ponerlo fácil, el intervalo modal es aquel intervalo en el que la frecuencia absoluta es mayor que las restantes, o la que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, simple. sería el del 90-95, 90.95. No, frecuencia absoluta simple. La mayor Ah, frecuencia absoluta simple, ¿dónde está? ¿Cuál es? 6470 sería. No. No, casi. Perdón, 7682. Exacto, muy bien. Lo que tenemos que hacer es, en esta columna, frecuencia absoluta simple, que es el conteo de cuántos datos caen en cada intervalo, ver cuál es el que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia en todos estos? 17. ¿Verdad que no hay otro mayor? sí, correcto. Ok, entonces cuando nos dicen cuál es el intervalo modal, nos vamos a ver el mayor de estos y nos vamos al intervalo. El intervalo modal es este, 76 a 82, porque es el que tiene la mayor frecuencia. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Muy bien, ahora vamos a volver a las preguntas que nos hacían. Ya teniendo la tabla ya podemos responder a las preguntas, solo que le voy a hacer un poco de cambios a las preguntas porque eso es en base a otras preguntitas que estaban por ahí que no le modifiqué eso, pero como estamos con peso, vamos a ver, vamos a poner de esta, de acá, de 58 a 64, entre 58 y 64. Eso así tendría que ser en este caso, porque estamos con el peso.
¿Alguien me puede decir qué porcentaje de estudiantes tiene una edad un peso? Un peso entre esto aquí. Entre 58 y 64 kilogramos. ¿Qué porcentaje de personas tienen un peso entre 58 y 64? Nos vamos al intervalo. Fíjense bien, nos vamos al intervalo donde está 58 y 64. Y como me están pidiendo el porcentaje de estudiantes que pesan entre ese intervalo, lo que tenemos que hacer es irnos a la frecuencia relativa simple, es decir, a este dato y multiplicarlo por 100. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Qué porcentaje de estudiantes pesan entre 58 y 64 kilogramos? Hola. La multiplicación por 100, ¿verdad? Sí, porque en porcentaje y aquí lo tenemos en proporción, es decir, en decimales y lo necesitamos en 11, porcentaje. 11.76. Exacto, 11.76, es decir, esto multiplicado por 100 me da el porcentaje de estudiantes que pesan entre 58 y 64 kilogramos. ¿Se comprende? Sí, sí, licenciado. Disculpe, Perfecto. Lick, de mi parte no comprendí muy bien cuál es el dato específico que se multiplica por 100. Vaya, quiero saber cuántos estudiantes, qué porcentaje de estudiantes pesan entre 58 y 64 kilogramos. Las clases, estos intervalos de acá, nos están diciendo los intervalos de peso, es decir, por ejemplo, aquí hay de 46 a 52 kilogramos, de 52 kilogramos a 58 kilogramos, de 58 a 64 kilogramos. Esto representa la variable peso en intervalos. La siguiente es la marca de clase, que es el punto medio. Eso se ocupa para sacar la media. Ahorita no vamos a calcular media a mano. El R lo hace en una función, pero nosotros cuando lo hacemos a mano eso lo necesitamos para calcular la media y otras estadísticas. Aquí no lo estamos ocupando ahorita. Pero cuando yo quiero saber solo cuántos estudiantes, fíjense bien, cuántos estudiantes pesan entre 58 y 64, me voy a la frecuencia absoluta simple, que es esta columna. En este caso serían 8. Pero aquí no me están preguntando cuántos estudiantes pesan eso, sino qué porcentaje de estudiantes pesan entre 58 y 64 kilogramos. Como no quiero la cantidad, sino que el porcentaje, tomo esto, porque esto se calculó como dividiendo este 8 entre el total de datos. Entonces eso sería esto, que es una proporción, porque está en decimales, lo convertimos a porcentaje multiplicándolo por 100. Este 11.76, perdón, 0.1176 multiplicado por 100 sería 11.76%. Y esto se diría en la respuesta. 11.76% de estudiantes pesan entre 58 y 64 kilogramos. No sé si me di a entender. Sí, Lick, de mi parte está claro ya. Ok. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos estudiantes pesan menos de 64 kilogramos si tomamos de referencia este dato? Fíjense bien que tenemos dos veces el 64, este y este. Pero ¿cuál vamos a tomar cuando decimos cuántos estudiantes pesan menos de 64 kilogramos? ¿Cómo haríamos ahí? Yo ya lo he explicado en los videotutoriales, pero quisiera que alguien me dijera cómo podríamos hacer eso. Quiero saber cuántos estudiantes pesan menos de 64 kilogramos. Menos de 64 kilogramos.
Voy a explicar este y ustedes van a hacer el siguiente cuando hable de más. Porque la misma lógica tiene, solo que en un sentido contrario. Cuando me dicen cuántos estudiantes pesan menos que 64 kilogramos, lo que tienen que hacer es ubicar el 64. Aquí está el 64. Pero no tengo que tomar, como aquí incluye el 64 y cuando me dicen menos que 64 no incluye el 64, a menos de que me dijera menos o igual que. Aunque en este caso no tiene sentido decir el igual porque es una variable cuantitativa continua. Vamos a tomar el valor a partir de aquí. Esto, miren, de ese 64. El dato que está aquí nos vamos a ir para acá. Lo podemos hacer de dos formas. Sumemos este más los dos anteriores. Es, digamos, la forma menos confusa, por decirlo así, porque también se puede hacer acá. Pero la menos confusa es esta. Sumando a partir del intervalo, este que está acá, no este, sino este de acá. Porque este el 64 está en el superior, en el límite superior, si se fijan. A partir de ahí, hacia abajo, todos son menores que. No sé si logran ver eso, que a partir de aquí, todos los intervalos anteriores son menos que 64. Son menores que 64, entonces incluye este y este, los tres intervalos. A partir de ahí sumamos esos tres porcentajes, este y este. Los sumamos y decimos cuánto es. ¿Cuánto sería en este caso? ¿Cuánto sería? 24.9. Exacto, 24.99, porque sumamos esos tres. En el caso de decir porcentaje sería 24.99% o aproximado de una vez 25%. Aquí el R ha aproximado a 4 decimales, pero nosotros podemos expresarlo lo más práctico posible, redondear a dos números. Entonces esto es mejor presentarlo como 25%. ¿Por qué este? Porque la suma de esos tres que ya vimos, más este, es esto de que está aquí. Entonces por eso decía que hay dos formas. Sumar esos tres, porque estamos diciendo menores que, o tomar directamente este valor, pero que tenemos que tener en cuenta que es el acumulado. Como es el acumulado, ya se sumó los anteriores valores, que son estos dos. Por eso es de que nos daría lo mismo. Este de aquí sería la misma suma de estos tres. No sé si se logra visualizar y me comprenden lo que les estoy diciendo. Sí, correcto. Muy bien, entonces eso es en el sentido de hablar de menos que 64. Pero ¿qué pasa si yo digo qué porcentaje de estudiantes pesan más de 70 kilogramos? ¿Qué porcentaje de estudiantes pesan más que 70 kilogramos? ¿Cómo podríamos sacar ese porcentaje? Nuevamente hay dos formas. ¿Cuál sería la primera? Díganme ustedes. La primera sería sumar el total de que está arriba de la frecuencia acumulada, perdón, relativa simple desde 0.2350, no, 0.1324 Exacto. Luego. hacia abajo. Vaya, Porque es más, pero a eso de hacia abajo, hacia arriba hay que tener cuidado porque para mí, hacia abajo es esto. Porque esto es menor, son menores. Entonces esto es para abajo y eso para arriba. perdón, entonces sería hacia arriba. Ajá, hacia arriba. Es decir, esto de acá. Sumamos este, más este, más este, más este. Y ya nos da el porcentaje que queremos. Ok, y la siguiente forma, pues bueno, la sumatoria en la frecuencia relativa acumulada. Ajá, correcto, aquí. 98.52. No.
Pero ahí Pero tengo que Diez. hacer la resta entonces Ah, del otro porcentaje que tenía 0.98, exacto, entonces lo que tenemos que hacer es, como aquí, aunque el R lo ha aproximado a eso, realmente siempre, siempre el último es uno. El acumulado de los relativos siempre va a ser uno. Entonces, digamos que esto es uno. Al total le vamos a restar hasta 70, hasta este que está aquí, miren, al acumulado de 70 de este, que es 0.4852. A uno le restamos eso y ya nos da el porcentaje que necesitábamos, que es la suma de todos estos. sí, perdón, olvidé, es cierto. Yo lo vi en un video, creo que se aproximaba a 1, ¿verdad? Sí, sí, siempre se aproxima a uno. Cuando nosotros hagamos una tabla y no nos llegue al uno, nosotros tenemos que saber que ese siempre es uno, pero nos puede dar cerca del uno por los errores de aproximación. Nos podemos pasar un poquito o nos puede faltar un poquito a uno, pero siempre es uno por ley. Solo que por los errores de aproximación es que nos sale diferente, pero eso no es problema, eso ya es por convención que tenemos que saber que esto de aquí es uno, ¿sí? Bien, Gracias, licenciado. la respuesta a las tres preguntas que ya hicimos, que les quede como en la lógica, porque la van a necesitar, eso viene evaluado en el examen. Y pasamos a la siguiente pregunta, que son mucho más fácil que esto, es la parte quizá más difícil esta. La otra más fácil son calcule el rango, eso ya lo expliqué, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Aquí, con todo eso de acá, expliqué cómo calcular el rango. ¿De acuerdo? Sí, correcto. El rango, ¿cuánto nos daba aquí? Lo vamos a poner. Nos daba, fíjense bien, solo la función range, esta que está aquí, nos da los dos valores, mínimo y máximo, pero nosotros necesitamos la diferencia, entonces tenemos que hacer esta función, ¿ve? Para calcular el valor del rango, ya calculado, que es 48. 48. La media, calculemos la media. ¿Cómo calculamos la media de aquí para la variable pesos? Ya tenemos la variable pesos. Yo quiero calcular la media. No me voy a complicar haciéndolo a pie o a mano, usando la calculadora y sacándolo de aquí. Cuando en R tengo la función que es, ¿alguien me dice cuál es la función para calcular la media en R? Es min. Ajá, así. Mean. Mean se escribe. ¿Sí? ¿Y qué vamos a poner adentro del paréntesis? Pesos, la variable. Exacto, la variable, que en este caso es pesos. Le damos enter y ya nos da, miren, 70 y copiamos esto. Esto lo pegamos aquí a la par ahorita. ¿Qué es lo que me ha dado? En el examen, si yo les pido el dato que nos da exacto, pues ustedes pónganlo exacto, como les ha tirado el R. Así lo copian y lo pegan. Que eso es lo que está pidiendo y lo que deben de meter. Si en dado caso, digamos, ustedes en el examen les faltó un decimal, no le metieron un decimal, o solo utilizaron dos decimales, o no utilizaron decimales y la respuesta está correcta por algo, yo reviso. Y si ustedes me dicen, mire, yo hice esto, también lo reviso si ustedes mismos me lo hacen ver, para que no se preocupen, porque no van a decir, me lo va a poner malo y está bueno. Son cositas que siempre se va. Pero hay notas que yo pongo ahí, como por ejemplo, utilice 4 decimales, 2 decimales, un decimal, que deben de tomarlo en cuenta para que cuando el programa del cuestionario les vea las respuestas que ustedes introducen comparada con la que ya está, no les difiera y les dé correcto. Porque si ustedes no siguen esa indicación, aunque esté buena, se las puede tomar como mala. Por ejemplo, en los exámenes utilicen punto si no es si no he dicho lo contrario, para meter valores decimales, por ejemplo, en vez de coma. Vaya, ahora vamos a calcular la mediana. ¿Cuál es la función de la mediana en R?
¿Alguien? Media. Media, sí, así. Uy, perdón. Así. Y ahí me lo reconoce el R. Le doy Tab, ya me lo completa. Ahora buscamos la variable, que es la misma que tenemos, pesos. Le damos Enter y me da que la mediana es 70. Ponemos 70. El intervalo modal ya dijimos cuál era, ¿verdad? Era 76 a 82. 76 a 82. Ese es el intervalo modal. ¿Cuál es la varianza de los datos? ¿Alguien sabe la función de la varianza en R? Hola. Es casi intuitivo. Bar. Eso. Bar nada más. Bar de varianza. Ponemos pesos y listo. Ahí está, la varianza es 112.8154. ¿Se vio eso? Sí, licenciado, gracias. Ok, gracias. La desviación estándar o desviación típica en R, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la función? Desviación típica. ¿Alguien sabe? Pues es muy fácil. Son las siglas en inglés de Standard Deviation, que es esto, SD. Ponemos pesos y eso es todo. Bien, nos da que 10.62 es la desviación típica, que es simplemente calcularle la raíz cuadrada a esto. Si se fijan, si yo calculo la raíz cuadrada, que es SQRT, y le ponemos, le voy a poner el número tal cual para que veamos, .8152, me va a dar la misma, el mismo valor. Porque la standard deviation es la raíz cuadrada de la varianza, porque la varianza es la raíz, es el cuadrado, ya está en cuadrado, perdón. Para sacar la raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica, hay que sacarle la raíz cuadrada a eso. Entonces, esto lo que hace es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Eso nada más. Entonces, nada más, la ventaja es de que, o sea, ese QRT se utiliza si yo conozco esto. Pero si yo quiero, si yo tengo el conjunto de datos y no quiero hacer ninguno de estos procedimientos y de un solo quiero calcular la desviación estándar, solo le pongo SD de pesos y ya está. Y ya está la función. Otra forma de calcular algunas medidas estadísticas es la función summary. Esa me va a dar algunas, pero no todas. Me dio el mínimo, me dio la mediana, me da la media, me da el máximo, me da el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces con el mínimo y con el máximo calculo el rango, hago la diferencia de este menos este y ya tengo el rango, ya tengo la mediana y ya tengo la media, que es lo que hemos estado calculando. Eso hace la función sumar, y para hacerlo en un solo paso abarcar varios, varias, varios datos, digamos, varias medidas de un solo, pero también lo pueden ir haciendo paso a paso. Muy bien, eso es todo lo que yo tenía. No sé si hay alguna duda o consulta al respecto. Esto yo se lo voy a compartir junto con el video de la clase, ahí lo van a ver. Lo pueden descargar para que practiquen y hagan las pruebas que tengan que hacer. Y ya está.
Una cosa antes de que sigamos, que esto es importante también. ¿Qué pasa si a mí me dan una tabla incompleta de esto que está aquí, una tabla así, pero no con todos los datos? Por ejemplo, si yo no tengo este dato de aquí, si no tengo este dato de aquí, ¿cómo hago para obtenerlo? Por ejemplo, digamos que no tengo eso para obtener. Lo voy a hacer, fíjense bien, así. Voy a abrir Excel, solo para que veamos lo que quiero que veamos. Bueno, aquí una forma más fácil. Fíjense bien una cosa para que veamos. Ay, no, eso no es. Vaya. Solo he convertido esto de R porque en R me lo tira como texto, y si yo lo copio aquí, me lo tira en una sola columna, no me lo tira en diferentes columnas como yo lo necesito. Entonces, por eso lo convertí acá como un data frame, es decir, una tabla, así como está acá. Y lo que hago es copiar esto, voy a copiar así. No me voy a copiar las etiquetas porque ahí las pone. Aquí dice. Ups, ¿qué pasa? No sé por qué no lo copia. Qué raro. Bien, no sé por qué no lo copia, pero la idea, bueno, lo voy a copiar como estaba, pero ahorita no sé, el Excel no me lo agarra. Pero lo vamos a hacer así. Vale, fíjense bien, aquí están las marcas de clase, hay que tener en cuenta nada más eso, que no se va a ver. Pero no, creo que lo tengo.
Aquí está. Vale. Logramos ver la tabla. Sí, licenciado. Licenciado. Lo que está en R, esta tabla, solo la pasé al Excel. No sé por qué hoy no me lo copió, pero ya lo tenía copiado. Pero lo copié para hacer lo siguiente, digamos. Yo borro este dato, borro este otro, borro este otro, borro este de aquí, este y este. Vale, con eso. ¿Cómo harían ustedes para calcular este valor? ¿Qué valor se tendría que poner ahí? ¿Cómo lo calcularía? Lo calcularía sumando estos dos y dividiendo entre 2. 58 más 64 entre 2. Eso en Excel pues lo podemos hacer también así. 58 más 64 dividido entre 2. Bueno, en este caso me dio 61. Vamos a ver. Sí, porque pasa que aquí el R nos lo convirtió, recuerden, a, al más próximo. Pero también en el mismo R teníamos cuáles eran los valores originales, que son estos de acá. Estos de acá. Entonces, si yo tenía el intervalo de 58-64, era 60.95. Y aquí me lo pone aproximado. Vamos a ver si me lo pone. Ajá, ya me lo pone aproximado por cómo me lo aproximó también en las clases. Pero ya sabemos cómo calcular, es lo importante, porque en el examen van a saber qué hacer si saben cómo se calcula. Ese es el punto de esto. Aquí, ¿cómo, si yo no, si me dan la tabla así, vacía de aquí, cómo hago yo para encontrar este valor? ¿Cómo hago? Sería el total de los, de la, bueno, de los que están, de las variables, perdón, ¿De los datos? bueno, de los datos que están eh, entre el intervalo de 58 y 64. Ajá, pero ¿cómo hago para saber qué número voy a poner aquí? Si me dan la tabla así, vacía en esta casilla. Hay formas, hay maneras. Fíjense bien. Sí, yo había visto cuando tenemos el total de datos de la muestra y se puede ver, ¿verdad? Y contar, pues, digamos, manual, digamos así. Pasa que aquí no tenemos este otro también, nos hacen falta dos. Ajá. Sí, Ajá, no, entonces eso sí, no recuerdo eso. está bien fácil. Este 12%, ¿qué representa? ¿Qué representa este 12%? Sí, es el porcentaje de la frecuencia relativa simple. ¿Qué es? ¿Qué es qué? Exactamente eso, pero ¿qué es qué? Es este dato de aquí dividido entre el total. ¿Ok? Ok, Pero este valor de aquí es una X porque no la conozco. Pero este total de aquí sí lo conozco porque ya es el total de datos que tenemos, que ya nos lo da el ejercicio mismo. ¿Sí? Entonces, ok. X dividido entre el total me da 12%, pero tendría esto, ¿ve? X entre 68 es igual a 12%. Entonces, lo que hago, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Despejar X o no. Sí, como, ajá, despejarlo, como, sí. Sería Despejar entonces X. dividir, ¿verdad?
El 68, ¿qué Entonces, está haciéndole a la X? está Dividiendo. dividiéndose, pasa a Ah, multiplicar. exacto. Entonces, 68 por 12%. Entonces van a decir X es igual a 68 por 12%. Eso es lo que van a hacer y el número que les dé, ese es el que va aquí. Este de acá lo pueden hacer, si no estuviera este por ejemplo de aquí y ese tampoco, ¿cómo van a hacer si ya no tienen este? Pero ya tienen este, y ya tienen este, y tienen el total. Entonces, al total de datos le restan, o más bien, el total de datos es igual a la suma de todos estos. Pero como este va a ser X, otra vez X, solo despeja. No sé si se logra ver eso. Digamos que eso es 68, ¿sí? Entonces vamos a decir 68 es igual a... Me voy a ir de abajo para arriba. Digamos que ahora este Y. 68 es igual a 2 más 6 más Y más 9 más 16 más X, que ya la conozco porque ya la calculé de arriba, más 7 más 2. De ahí, así, de esta ecuación que tengo, despejo y ya encuentro su valor, que es el que va aquí. Eso se hace rápido, solo estoy dando la lógica que tienen que hacer. Pero ¿qué pasa si me falta, por ejemplo, este me falta? ¿Cómo se calcula este valor? Frecuencia relativa simple, ¿cómo se calcula? Hola, ¿cómo se calcularía este valor? Frecuencia relativa simple, si no lo tengo. Está pero súper fácil. ¿Cómo se calcularía? Aquí, aunque no tenga ninguno de estos, lo podría calcular media vez tenga estos de acá. Entonces, ¿alguien que me ayude ahí? ¿Cómo se calcularía este dato? Tomando los porcentajes. No, es la frecuencia relativa simple. Aquí ya hicimos el ejercicio con esto, entonces es lo mismo, pero al revés, en otro sentido. Hasta lo Sería escribimos aquí. entonces dividiendo el total, siempre de la frecuencia acumulada simple. ¿Cuál frecuencia acumulada simple? Eso no existe. De frecuencia absoluta simple, en Perdón, total. Es frecuencia absoluta simple. correcto. Frecuencia absoluta simple. ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Qué tengo que hacer con la frecuencia absoluta simple? ¿Sí? Si esta X, para encontrarla, dijimos que este 12 de acá es X entre 68, entonces, ¿cómo encuentro este valor de acá? Ahora este es el que no tengo. Sería 16 entre 68. Exacto. Ah, Porque son la frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple es la de dividir esto entre el total.
Esto entre el total me da esto. Esto entre el total me da esto. Esto entre el total me da esto. ¿De acuerdo? Y mire, Lick, y nos va a poner tablas incompletas en el ejercicio. Por algo estamos viendo esto, ¿verdad? Ay, no, hombre. Pero ya le di la clave, así de que se van a sacar 10, eso no lo dudo yo. Pero es mejor que le ponga una tabla incompleta a que no le dé la tabla. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por último, vamos a ver este de acá. Este vacío, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo este valor? El total de la frecuencia relativa absoluta, me refiero al porcentaje total menos eh, las, ay, no sé, creo que la resta de la, La frecuencia relativa, las frecuencias relativas se calculan similar que las frecuencias absolutas simples. O sea que es la lógica de la construcción es similar. Aquí tenemos frecuencia absoluta simple y aquí frecuencia relativa simple. Aquí tenemos frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo sale? El primer dato es exactamente el mismo que este. El segundo dato es este más este. O este más este. Es este de aquí. El orden de las columnas, yo lo puedo poner como, como yo quiera. Yo lo puedo poner aquí si quieren, pero lo importante que es. Pero ahorita lo dejamos acá. Y la frecuencia relativa acumulada es, la primera es la misma frecuencia relativa simple. La segunda es este más este, porque 10% más 3% es 13%. Pero otra forma es sumar estos dos. Este de aquí es sumar estos tres. Este de aquí es sumar estos cuatro. Y este de aquí, ¿cómo se calcula entonces? Suponiendo que este ya lo tenemos, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo calcularíamos este? ¿Cómo lo calcularíamos? Con esto vamos a terminar ya. Solo me dicen. restando el, Restando. bueno, y Acabo de ir diciendo cómo obtener todos estos. Esto no difiere nada en cómo debe de ser el cálculo si vamos en ese orden. ¿Cómo se obtuvo este? ¿Cómo se obtuvo este? Pues lo mismo se va a obtener este. ¿Este cómo se obtuvo? Hola. 13%, ¿cómo se obtuvo? Sumando estos dos. Este se obtuvo sumando estos tres. Este se obtuvo sumando este más todos los anteriores, es decir, todos estos. Asumiendo que aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Obviamente. o sea, Entonces, sumando la frecuencia relativa absoluta con el porcentaje de la frecuencia relativa simple. o sea, hay dos formas de hacerlo. Una le decía, este es sumando las dos frecuencias relativas simples, la que está en la misma fila que el que queremos encontrar más el anterior, que es este. La otra forma es de
de sumar este de la misma fila con el inmediato anterior en la misma columna, que es este. Porque 3 más 13, más 10, perdón, es 13. Este 3, ¿de dónde sale? Este sale de aquí, porque este se pone exactamente el mismo siempre. Siempre. Como no hay datos antes que este no hay ningún dato, entonces la acumulada es ese mismo. Este de aquí sale de sumar este dato, que el que está en la misma fila, más los anteriores. 12 más 10, 22 más 3, 25. Pero también se puede sumar este 12 más este 13, estos dos, y dan la misma cantidad. Este sale de sumar este de aquí, asumiendo que ya tenemos con todos los anteriores. O este de acá más este de acá. Entonces, ¿cómo se calcula? La suma de 13% más 49%. No. Ah, sí, perdón. Esta es una de las formas. La segunda de la que he estado comentando. Estos dos, la suma de estos dos. Sí, está muy bien. Con una que tengan ya es suficiente. Pero la otra forma, ¿cuál es? Para que quede claro y cerremos con eso. ¿Cómo encontraríamos este valor de la otra forma? Ya dijo el compañero que este más este y está bien, pero hay otra forma. Esa es la más fácil de hecho, pero también hay que conocer la otra forma para que nos tengamos claro de eso, de dónde sale. Como es la acumulada, nos vamos al dato relativo de la misma fila y sumamos todos los anteriores, porque estamos acumulando. Acumular significa sumar todos los anteriores. Vamos a asumir que aquí hay un dato, ya lo llenamos para poder hacerlo. Y ponemos la suma y listo. ¿Se comprende? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o no? Hola, hola, ¿estamos por ahí? Sí, licenciado, aquí está. Bueno, yo estoy aquí. Ok, pero ¿se comprendió Sí se cómo calcular? entiende, pero quizás es de hacer más, o sea, no es que le estés pidiendo que lo haga, que haga más ejercicio, pero sí es de practicarlo por nuestra parte para poder hacerlo con agilidad al momento del parcial. Exacto, lo que tienen que hacer es practicar con los datos que ya tienen, ver la lógica de dónde salió este. Ya está en las clases también, en los videotutoriales, cómo se calcula. Lo difícil de una tabla es llegar a construir estas tres columnas, porque las demás se obtienen a partir de esta de acá, a partir de esta. La frecuencia relativa simple sale de dividir 2 entre 68. Y las demás también. Todos esos salen de dividir el que está a la par entre el total. La frecuencia acumulada sale de, frecuencia absoluta acumulada sale de poner el mismo valor. Como es acumulada, no tiene datos antes, por tanto no tenemos nada con que sumar, se acumuló el mismo dato, 2. Pero para el siguiente dato, aquí no hay nada. ¿Cuál dato, cómo vamos a calcular? Pues sumamos 7 más 2, 9. Otra forma es calcular en este más este. 7 más el 2 que ya habíamos encontrado, 9. El 17, ¿cómo sale? Salió de sumar este dato de acá, más este de acá, más este de acá. Y así sucesivamente para el resto.
Y con las frecuencias relativas acumuladas es igual que la construcción de esta, solo que ahora con esta columna, no con esta. Eso nada más es lo que tienen que practicar. Háganlo ustedes para que vean y comprendan cómo es el llenado de esta tabla y así pues se les facilite comprender qué es lo que van a llenar en el examen. Y si no hay más preguntas, lo dejaríamos hasta aquí. Una pregunta, licenciado, con Sí. respecto al laboratorio, ¿va a ser prácticas así de tablas o va a ser una combinación de tablas con preguntas así de selección? Sí, es una combinación de todo. Pero ahí más que todo es de ir llenando. Las que son de que ustedes van a llenar números, va a ser simplemente un cálculo y van a trasladar el número que calculen a la casilla. Pero lo demás es de ir, ustedes van a ir seleccionando y llenando de una manera más fácil. Todo es que tengan claro lo que hemos visto el día de hoy. Ok, muchas gracias. Ujú. De acuerdo. Muy bien, si no hay preguntas, pues le agradezco por su tiempo y estoy nada más pendiente para subirles esto, para que puedan ver la grabación. Y ya a partir de lunes ya va a estar el examen habilitado con la última clase de la semana del periodo, pero el examen ya va a estar disponible para que ustedes lo hagan desde el lunes. Vamos a tener toda la semana habilitado el examen hasta el día domingo. La ideal es que no lo dejen para última hora. 2 horas de duración, tengan todo listo a mano por cualquier apunte que quieran tomar, el R abierto, practiquen y pues concentrados totalmente, ¿verdad? Porque creo yo que está fácil lo que tienen que hacer, pero si no repasan, se nos va a complicar. Bien, dicho eso, pues me despido. Si no hay preguntas, si hay preguntas, soy todo oídos. Una última pregunta, licenciado. ¿Sí? Sí, mire, pero esto con respecto al proyecto que vamos a entregar en grupo, más, nosotros lo vamos a entregar junto con Gaby. Ajá. Ok. Entonces, bueno, teníamos una duda con el diseño muestral y con la descripción de los datos, de la representación de datos. En sí, diseño muestral viene siendo como el muestreo aleatorio simple, digamos, algo así. Sí, pero como no lo hemos visto, esa parte incluso la pueden omitir. Pero si ustedes tienen Oh, ok, una idea está bien, de qué pueden poner, lo pueden hacer, pero no es obligatorio por lo mismo de que no lo hemos visto. listo. Cuando ya sea de que van a entregarme ese trabajo más formalmente, yo les voy a decir que hace falta eso en su momento y les voy a orientar cómo se tiene que hacer. Pero ahorita por no saturar el examen de todo esto, entonces lo vamos a dejar así que podemos omitirlo y no va a afectarles en nada la nota. Muchas gracias, licenciado, por Gracias, responder esa mi licenciado. duda. Bueno, con gusto. Entonces, cualquier cosa ya saben, estoy a la orden. Me pueden escribir cuando tengan dudas, consultas. Y por el momento lo dejamos hasta aquí. Y muchas gracias.